Porque el Espíritu de Dios está ahí para poder decirnos lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y entonces, las intenciones de tu corazón son las que marcan todas las cosas. No nada más los hechos, sino las intenciones, porque puedes estar sinceramente equivocado. Pero Dios conoce tu corazón. Y finalmente, Dios necesita que tú estés en paz con Él. Hay un aplauso para mi hermana, la más bonita de todas, la Papi. Un aplauso para mi Papi. ¡Ay, qué hermosa estás! La Papi. Y el afortunado es su marido. ¿Dónde me quedé? Me quedé en los dátiles. Gracias por los dátiles. De manera que entonces, quiero decirles que Dios obra de alguna manera en una obra celestial. Y quisiera que en esta mañana usted pudiera abrir su corazón y abrir su mente celestial para usted. Y debe de ser clara y precisa. Y todos somos diferentes y la obra es amplia. Y Dios dio dones y ministerios muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Pero en esta obra maravillosa celestial vamos a encontrar en la palabra de Dios dos palabras que son determinantes. La primera es ministerio. Dígalo, ministerio. La palabra ministerio quiere decir servicio. Y cuando es un ministerio en la iglesia, es un servicio a Dios. Ministerio. Y la segunda palabra, muy importante, es testigo. Ministerio y testigo. A ver los de acá, ¿cuáles son las dos palabras? Y testigos. A ver aquí. ¿Y acá? ¿Y allá? Ahora diga toda la iglesia, hoy de lo alto recibimos una palabra, luz en nuestras vidas, para entender lo que es un ministerio y un testigo y ponerlo por obra. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Y estaba leyendo cómo Dios actuó en Pablo, y a la vez que estaba yo escudriñando la palabra, vino a mi mente, y le quiero hacer un resumen en menos de 3 minutos. Tómeme tiempo. 1, 2, 3, ahí está. De que yo nací en una familia cristiana desde que nací. Y ahí la palabra de Dios era la autoridad. Y bajo esa gracia crecí. Pero durante 19 años de mi vida, yo hablaba del Dios de mis padres, pero no tenía un Dios personal. Tenía el Dios de mis padres y veía que era bueno porque Dios los bendecía y veía que les iba bien y había gracia de Dios en nuestra casa para muchas personas. Pero no dejaba de ser el Dios de mis padres. Pero cuando tenía 19 años, por primera vez, Dios dejó de ser el Dios de mis padres y tuve un encuentro con Dios de arrepentimiento y saber que era un pecador que necesitaba pedir perdón y recibir ese perdón por fe. Ese día, lo tengo bien claro, era un viernes en la noche en la Ciudad de México, 19 años, en una iglesia bautista muy grande. Ahí Dios trató conmigo hasta dentro de mis huesos. Cuando salí de allí, salí una persona que entendí por primera vez que era un pecador que Dios había perdonado y que Él murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de ese pecado. Necesité 19 años para poder comprender esto, ¿sí? Porque Dios necesita ser un Dios tuyo, personal, un Dios de tu vida. Bueno, pasaron los años y mi servicio a Dios
mi amor por Dios y por la obra de Dios, desde bien pequeño, siempre estaba dispuesto a servir, a ir a las misiones, llevar el evangelio, y más si llevaban pan, estaba apuntado, porque me gustaba mucho el pan. De manera que siempre íbamos en una camioneta ahí botando y había pan. Mientras hubiera pan podíamos ir hasta Capirato y donde fuera, por todos lados, ¿verdad? Y llevábamos comida, llevábamos muchas cosas y todo. Bueno, pero mi vida era una persona de mucho trabajo, de un nivel de trabajo muy fuerte, fuerte. Por todos lados andaba trabajando. Y cumplía con los domingos y cumplía con mi fidelidad a Dios, mis diezmos y todo, cumplía con todo y estaba muy contento, ¿verdad? Pero un día fui a un evento y fui desafiado a poder dar un paso más adelante en mi vida cristiana. Por ese tiempo no creía en las sanidades, porque me habían enseñado que las sanidades eran algo que ya había pasado y que era para el pasado. De manera que entonces no podía recibir las sanidades, no podía recibir el hablar en lenguas, no podía recibir muchas cosas, porque no fui enseñado de esa manera. Pero Dios poco a poco, en un evento en México, me enseñó que Dios sí sana a los enfermos. Porque sanó a un enfermo que iba conmigo. Si no hubiera sanado al enfermo que iba conmigo, yo hubiera pensado que los 1000 que se levantaron en una reunión de 10,000, esos 1000 o 500, no sé, que sanaron, yo los llamaba paleros. Porque en mi experiencia era que Dios ya nos sanaba, que Dios por misericordia podía hacer algo por alguien, pero no que teníamos el don y el ministerio de la sanidad. Y puede operar de muchas maneras en su iglesia. Bueno, pero como sanó esa persona por un lado que tenía, entonces empecé a decir, caray, pues entonces Dios sí sana. Y empecé a ir a unas reuniones en otros lugares de Estados Unidos y empecé a darme cuenta que había algo más allá en los dones espirituales, en un crecimiento, en ir caminando, pero yo lo llamaba pentecosteses y los tenía a su lugar porque se me hacía demasiado escandaloso y muy ruidoso. Lo que quiero decir es que Dios empezó a hacer un proceso de mostrarme que a pesar de que había cosas exageradas que no eran de Él, pero había algo que sí era de Él. ¿Y cómo identificar lo que sí es de Él? Y la única manera de identificar qué es lo que viene de Dios es que el Espíritu Santo lo revele. Entonces chocaba yo con algunos lugares donde iba de otras congregaciones, de unas denominaciones, donde de repente las mujeres hablaban y daban profecía y las personas se alineaban a la profecía de las mujeres y la mujer decía, con este te vas a casar, y decía, pobre muchacha, y cosas de esas, ¿no? Entonces digo yo, entonces para eso será la profecía, y encontré que no era eso, que en una gran cantidad era manipulación. Y cuando alguien hablaba en lenguas o hacía profecía o daba una palabra profética, había sus excepciones, lo reconozco, pero la gran mayoría se sentían superiores a los demás. O sea, como que eran un cristianismo elite y los otros eran cristianos de infantería, ¿verdad? Entonces yo dije, no puede ser, porque la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Dígalo conmigo, la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Y la otra es que el Espíritu Santo confirma y reconfirma a la iglesia la palabra que Él envía. Es otra cosa muy importante. De manera que entonces nosotros estamos acostumbrados a ser dirigidos por los hombres. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, cuando se perdió la comunión con Dios, entonces Adán engendró hijos a su imagen y semejanza. Ya no hay imagen y semejanza de Dios. De manera que los hombres están en general en esta ciudad
el que no conoce a Cristo y no tiene a Cristo en su corazón es manipulado y manejado por los hombres, aunque sea dentro de congregaciones. Pero usted tiene que empezar a saber que la vida cristiana consiste en una relación con Dios de todos los días por medio del Espíritu Santo, y que esta revelación viene de lo alto y es confirmada en su palabra y a través de la palabra. Usted puede verlo en la iglesia y espera el tiempo necesario. Bien, de manera que entonces dije yo, ya sé, tuve un sueño y no tenía sueños, y en ese sueño vi lo que Dios iba a hacer en los próximos 35 años en la ciudad. Y me levantaba en las noches y escribía en cuadernos, 12 cuadernos, los escribía todo lo que venía. Pero siempre que venía un sueño decía, ¿a quién irá a usar Dios para que se cumplan estos sueños? Y entonces dije, ya sé, Dios me ha progresado económicamente para pagarle a un pastor, el mejor pastor pagado y los mejores pastores para que hagan la obra esa. Y dije, eso es lo que Dios está haciendo. Y de manera que yo estaba esperando que viniera alguien, y ese alguien no llegaba, y los sueños estaban ahí, y la obra que Dios estaba levantando, y se empezaron a unir familias y más familias y más familias y más familias. Y yo decía, pues ¿dónde está el que va a venir? Y pues como no llegaba, pues tenía que entrarle al toro, como luego dicen, ¿verdad? Y entonces un día, nunca había tenido la experiencia de que alguien se convirtiera a Cristo. Nunca. Tenía 34, 35 años y no había experimentado llevarle el plan de salvación a alguien y que lo recibiera. Por descuido, porque en nuestra mente estaba que el pastor es el que tenía que hacer eso, y nosotros nos correspondía ir a la iglesia, llevar los diezmos y las ofrendas para que el otro ¿qué? Trabajara. Es la verdad. Pero por alguna razón, lo he platicado en otras ocasiones, resulta ser que fui a un evento en Mexicali, y en ese evento dijeron, los que quieran recibir la llenura del Espíritu Santo, quédense después del servicio, pónganse así de frente y van a orar por ustedes. Y dije yo, bueno, ya pedí en México y no pasó nada, ya pedí acá y no pasó nada, ya pedí en San Bernardino y no pasó nada, ya pedí acá y no pasó nada. Pues otra vez no va a pasar nada, porque yo traía toda mi religiosidad a todo lo que daba, ¿verdad? Entonces estaba ahí parado yo, ni habían empezado a orar, y recuerdo muy bien que llegó un joven, se me quedó viendo, y había varios que iban conmigo, y mi suegro y todos estábamos ahí alineados. Entonces dijo, no vayan a ser como mi tío fulano de tal, dice, que no recibió la llenura del Espíritu Santo del hablar en lenguas, porque cuando quería orar, oraba así, apretaba los labios. Y entonces llegué y le dije, oye tío, ¿por qué aprietas los labios? Y dijo, es que si Dios quiere que yo hable en lenguas, ¿no será poderoso para abrirme la boca? Entonces dije yo, así estaba yo, tenía como 4 veces que me paraba, como era muy bautista, estaba yo. Bueno, y dije yo, strike one, directito. Y dijo, Dios nunca va a hacer algo que tú no estés dispuesto a permitírselo. Por fe. Dios no va a hacer nada en tu vida que no estés dispuesto a permitirle tú, creyendo que Él lo hará. Y dije, Y entonces oré y dije, Señor, perdóname, pero yo estoy como el tío de ese muchacho, Jack. Y dije, hoy voy a cooperar contigo. Si quieres hacer algo en mí, hazlo. Y cuando dije, hazlo, haz de cuenta que me cayó como el pípila, una piedra aquí, y me fui de frente, ¡pah!, a la lona, y todos. Caí yo así, dije, me dio una embolia.
no me podía levantar. Yo nomás oía que todos decían, Y le digo, llamen una ambulancia, ¿cuál? I. Mira, todas las vocales me las repitieron. Y no habían empezado a orar. Y entonces dije yo, en medio de todo esto, quise levantarme, no me podía levantar. Y entonces llega este Jack y me dice, tengo una palabra de Dios para tu vida. Ay, bonito, dije yo. Estás igual que las mujeres de allá de Culiacán, que tienen una palabra, ¿verdad?, profética para todos. No. Yo tengo un problema serio, o me dio una embolia o no sé qué, pero no me puedo levantar. Y entonces me dijo la palabra, me dijo, el Señor me dice que te diga que Dios te ha escogido para llevar su evangelio a muchas personas. Y vas a ir y llevar el evangelio a presidentes, a personas en autoridad, a muchos lugares. Y en la ciudad donde tú estás, serás de gran bendición. Y me dijo todo clarito. Y dije yo, lo que necesito es una ambulancia. Y entonces dijo la palabra maravillosa: déjenlo ahí para que Dios trate con él. Y me dijo otra palabra más, me dijo, hoy te he desmenuzado y te he quebrantado y te he hecho pedazos. Y cuando te levantes, no vas a ser el hombre orgulloso y prepotente que eres. Y dije yo, si yo soy bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que me vino una enfermedad, por supuesto, ¿verdad? Bueno, ya está. Bien, me dejaron ahí horas. Por allá, quién sabe cómo me levantaron. Me dolía todo, no podía ni caminar ni nada. Ya ni oraron por los demás, y pues con ese que estaba tirado sobraba. Y le dije, háblenle a la oficina que me manden el avión, que ahorita me voy para Culiacán rápidamente, pero ya, y háblenle al doctor fulano de tal y quién sabe qué. Y entonces dijo mi suegro, tranquilo, Dios está en control. No, que Dios va a estar en control, hombre. ¿No estás viendo cómo estoy? ¿Sí? Bueno. Y vino una paz de Dios. Como a los 2 días me repuse, ya nos fuimos. Y una día estaba orando y le dije, mira Dios, tú sabes que yo no soy tan blandito como tú crees, pero si realmente tú tienes algo conmigo, me lo confirmas 3 veces, mínimo. Y no me mandes a ninguna hermana de esas que hablan mucho. Te lo puntualizo de una vez. Que sean personas que no conozca. Fíjate las condiciones. Usted será, si no sería orgulloso y obstinado, ¿no? Bueno, ándale pues. Bueno. Primera confirmación. Viene una persona en un carro todo estartalado. Venía desde el norte de los Estados Unidos, por allá arriba de Minnesota, no sé dónde, venía huyendo creo del frío, ¿verdad? Y llegó aquí y dijo, oiga, voy bien, voy para Culiacán. ¿A dónde? ¿Para Culiacán? Pues aquí es Culiacán. Ah, ya llegué. Ya llegó. Ah, oiga, ¿no conoce una iglesia cristiana? Vengo de quién sabe de acá, de donde se regresa el viento, y quiero estar en una iglesia cristiana. Sí, véngase, vamos, yo voy a una iglesia cristiana. Ah, qué bueno. Entonces ahí viene el amigo un gordito así. Y entonces llega y dice, hermanos, no tengo mucho tiempo, dice, pero vengo desde allá porque Dios me envió y me mostró a la iglesia en un mapa. Y ahí había un punto, y ahí dijo, ahí en ese lugar se llama Culiacán, ahí va a haber una gran bendición para esa nación. Y entonces lo confirmó el Espíritu y lo volvió a confirmar y me enviaron.
para decirles que Dios va a hacer grandes cosas aquí. Y dijo, pues, está bien. Y me dijo, oiga, ¿cómo se llama usted? No, pues me llamo Lucano y tengo otro, le digo, pero pues está bien. Me dijo, fíjese que Dios lo va a usar a usted para esa obra y le voy a decir lo que va a pasar. Y pum, 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 lo que me dijo Jack, me lo dijo él. Y dije yo, ay, fue rana esa, no, está bien. Y le dije, ¿cuánto le falta para regresarse? Entre más rápido se vaya mejor. Ya se regresó. Pasaron tiempo y entonces viene otra persona y un hermano andaba por la central camionera, el hermano Genaro Aceves, y vio un gordito que traía una Biblia que se venía bajando de la central antigua. Y le dijo, ¿es cristiano? Sí, yo también. Dijo, amén, amado hermano, hay que predicar el evangelio. Y ya que era el evangelista, ¿no? Y entonces dijo, no, dice, es que el Espíritu Santo, vengo de Ensenada, el Espíritu Santo me mostró a una persona por la cual tengo que orar. Pues mientras la encuentro, ¿cómo se llama? No lo sé, pero cuando lo vea yo voy a saber. Pues véngase, tenemos oración ahí mientras y después lo acomodamos a ver cómo le hacemos. Bueno, dijo, está bien. Y yo llegué tarde y estaba ahí el señor ese ahí como de unos 60 años, yo creo, algo así, pelocano. Y yo entro por la puerta en una oración de 25 personas en la casa de mi suegro, ahí donde está y se me queda viendo y me siento y se me queda viendo, me siento y se sienta. Entonces me dice, oiga, me dijo, tengo una palabra de Dios para usted. ¿Se la puedo dar? Y dije, pues sí, está bien. Y me dijo, yo estaba orando allá en Ensenada y a usted lo vi en visión y cuando entró por la puerta sabía que usted era. Dijo, usted le pidió a Dios 3 confirmaciones y que no fueran de personas que usted conociera. Y lo que Dios le habló a usted fue esto y esto, y hoy vengo a decirle que la palabra de Dios se cumple. Me quedé helado, hermano. Y dije yo, caray, está duro este asunto. Y yo pues seguía trabajando y para todos lados y todo lo que usted quiera. Entonces dijo, me perdonan, pero me tengo que ir. No, hombre, ¿cómo se va a ir, hermano? Ahorita terminamos la oración y lo llevamos a cenar y... No, ya me voy a Ensenada, dijo. Ya a lo que vine. Entonces se salió y dije yo, ¿cómo lo voy a dejar? Lo voy a llevar a la central camionera. Entonces salgo yo rápido y volteo para acá y volteo para allá y volteo para todos lados y nada. Me voy hacia el Obregón y nada. Dije, gordito qué rápido para caminar. No lo encontré. Me fui a la central camionera para ver si ahí llegaba él o algo. Nada. Después vino el pastor de Raleigh, John Sanger, y confirmó la palabra otra vez. Exactamente. Pero en ese inter estaba yo predicando, por necesidad compartí la palabra en una casa allá en Estación Rosales. Y dijo el señor de la casa, espéreme, voy a traer a mis hijos con sus nueras y voy a traer a mi compadre y todo. No se me mueva de aquí de la casa, ahorita los voy a traer, para que les predique la palabra a todos nosotros. Nadie me ha predicado la palabra aquí.
Pues dije, no esperamos, dije, va a traer unos 2, 3, 25 trajo. Entre hombres, mujeres y jóvenes, 25, los conté, 25. Y entonces dije yo, Espíritu Santo, pues ¿y qué voy a hacer con toda esta gente aquí? Si yo nunca he predicado la palabra, ni sé ni qué decirles. Pero tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Yo la voy a abrir. Y algo pasó ahí. Una experiencia tremenda en mi vida. Todo cambió. Todo. Todo cambió ahí. Las palabras de la Biblia brincaban y me llenaban. Una cosa tremenda. Cuando yo volví en sí, 25 personas estaban de rodillas recibiendo a Jesucristo y llorando. Imagínense, habían pasado 35 años, casi 36 años, y yo nunca había experimentado la bendición de que alguien que le presentara el Evangelio recibiera a Jesucristo. Entonces ahí empecé a pensar que Dios tenía algo en mi vida. Y por eso usted está en una congregación en donde el pastor principal, que dicen que soy yo, es un empresario con un montón de problemas y muchas cosas, pero es una iglesia que no tiene la forma ni el orden que tienen otras. En donde hay una gran cantidad de personas con los dones de Dios y con la gracia de Dios y predican la palabra, y es un cuerpo, no es una organización. No hay un pastor que hace todo y el que manda, y cuando él habla todos se tiran al suelo. No, así no es aquí, ¿verdad? Es una iglesia sana que medita en su palabra y escudriña su palabra y espera en Dios. No somos manipulados, no pueden venir a manipularlos. Y el día que vino Ana Méndez aquí, el primer día que llegó y el último, tachada por completo. ¿Se acuerdan? Se está riendo porque es verdad. Nada más la vi y dije yo, en el nombre de Jesús, vámonos todos de aquí, ¿verdad? Y que el otro que venía con ella, y que ahora el Señor va a bendecir a los que den 1,000 pesos y que 5,000 pesos. Dije yo, no, se acabó el asunto. Bueno, ¿por qué le platico esto? Dios no hace nada repetido, sino que Dios lo hace en la medida de tu necesidad. Yo necesitaba un encontronazo con Dios por mi carácter, por mi manera de ser, fuerte. Y Dios ha ido tratando conmigo, y ahora no sé si es por la edad, pero ya estoy más blandito, ¿verdad, Oswald? O sea, ya voy así como que ya me la sé, pues, ¿verdad? Entonces, pero Dios siempre ha puesto alrededor de nosotros personas bien valiosas, jóvenes entregados a Dios, familias entregadas a Dios, con un corazón de servicio, de amor a la obra. Es la verdad, eso no lo puede producir ningún evangelista, no lo puede producir ninguna persona, eso lo produce el Espíritu de Dios. Es una obra de Dios, ¿sí? ¿Por qué le explico todo esto? Porque usted tiene que tener un encuentro con Dios. Usted no puede cambiar porque entienda. Acá arriba. Usted es transformado cuando la palabra llega aquí. Y cuando llega aquí, Dios hace su obra.
y entiende acá. ¿Puede decir amén? De manera que entonces, lo que quiero yo animarle a usted, a través de un testimonio mío, usted va a decir, no, pues es que el testimonio de Lucano está bien pesado. No, amado hermano, hay testimonios tan bonitos en la congregación, mucho más fuertes y mucho más poderosos, porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia de libertad, una experiencia de bendición. Y si usted no la tiene presente, deje que el Espíritu Santo se lo recuerde. Yo me acuerdo, por ejemplo, el testimonio, por decir algo, no sé si esté aquí, pero el hermano Ladislao, bien tomadito, llegó ahí por el malecón, teníamos un evento de evangelismo y llegó y se paró. Muy chilo, ¿verdad? Y cuando vino la palabra, con la palabra, hasta el día de hoy, derechito y en orden. Eso no lo hace ninguna organización, eso no lo hace ninguna forma ni manipulación, eso lo hace Dios. Y usted tiene que recordar esos momentos, y el Espíritu Santo, si se lo pide, lo va a regresar en el tiempo para que sepa las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho con usted. Pero yo comprendo, cuando una persona es dócil, cuando una persona es sencilla, el trato de Dios es sencillo, pero cuando es batalloso, el trato de Dios es tremendo. Levanten la mano los batallosos. No, mejor bájela. O sea, ¿para qué nos metemos en esos problemas? Pero cada uno de nosotros tenemos una experiencia por la cual darle gracias a Dios. Y ahora sí voy a empezar con la predicación de hoy, ¿verdad? Entonces, esta palabra está en Hechos, en el capítulo 26. En el verso 12 en adelante. La palabra de Dios aquí en Hechos 26:12 tiene un preámbulo. A Pablo lo habían metido a la cárcel, lo llevaron ante el gobernador y ante el presidente, ¿verdad? Los fariseos y los escribas, para acusarlo porque decía que había resurrección de los muertos y que Jesús había resucitado. Y esto era pena de muerte para la iglesia de los judíos, la iglesia. Entonces él, como romano, pide que lo manden a Roma. No quería ser juzgado en Jerusalén. Él era judío y era romano y era fariseo, y por esos títulos él tenía derecho a apelar al César. Y entonces, si usted va al capítulo 9 de los Hechos, le voy a explicar a usted lo que son los hechos. Si usted estudia los evangelios, habla de la vida de Jesús, cómo nació, cómo fue su ministerio, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Esos son los evangelios. Pero los hechos es la vida de Jesús impartida en las personas que creen en Él y realizan las obras de Dios. Las obras de Jesús son hechos. Ya no es doctrina, no es conocimiento, dígalo conmigo, son hechos. Si usted lo que tiene, llega a algunas congregaciones y dice, no, es que yo la doctrina del bautismo y yo la doctrina de quién sabe qué, y que tengo que tocar 20,000 puertas para poder ver si Dios a lo mejor me perdona y puedo llegar a ser parte de los 144,000 y quién sabe qué tantas cosas. Eso es lo que tienen, son ¿qué? Sus doctrinas. Pero Dios edifica sobre los ¿qué? Hechos. Y ahí usted ve lo que le pasó a un perseguidor de la iglesia y que consintió en que se mataran a los cristianos y todas las atrocidades que hizo Pablo. Ahora está pidiendo que lo manden a Roma. Y vea usted
las palabras que usa Pablo en su defensa. Y la vamos a leer rápidamente. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco, le está explicando al concilio, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, oh rey, le dice, yendo por el camino, vi una luz. ¿Qué vio? Una luz del cielo que sobrepasaba, dice, ¿verdad? Que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Dígalo: oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, Pablo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré todavía a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese bien, le está diciendo para que abra sus ojos. No dice que le lleve usted doctrina. Dice que usted, cuando va a una casa o va a hablar con una persona, usted tiene plena certidumbre de fe que el poder de lo alto viene hoy y le abre los ojos. Ese es el evangelio. Dice, para que abra sus ojos, para que se ¿qué? Conviertan, dejen el camino incorrecto y vengan al camino correcto. Se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Y dice, y del poder de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí el perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Con ese versículo usted puede ir a su vecino, usted puede ir a un hospital, usted puede ir a una persona, y con ese versículo es Dios me envía a ti hoy para que haga Dios una obra poderosa en tu vida, para que abra tus ojos, para que te conviertas, que dejes el camino incorrecto y vayas al camino correcto. Y esto es por medio de la fe y es una obra de Dios en ti ahora. Todos los que estamos aquí podemos abrir Hechos 26:18 y podemos compartirle el mensaje más poderoso y maravilloso por el cual Dios envió a Pablo a Roma, para que todos los gentiles, porque los judíos decían que la salvación era para ellos, pero no recibieron a Jesús la palabra. De manera que ahora hay un mensaje maravilloso. Las personas tienen que salir de las tinieblas a la luz, tienen que convertirse, o sea, tienen que dejar el camino incorrecto y volver a un camino de relación con Dios, a un camino de santificación, una obra de una presencia de Dios. La vida cristiana consiste en tener una comunión con Dios de todos los días y permitir que Él le guíe a usted en lo que ha de hacer y en lo que no ha de hacer. No es cuestión de formas. Con todo respeto, hay personas que los veo que tienen como 3 años dando vueltas por las colonias ahí, y ya los conozco a todos porque por ahí me vengo temprano, llego a las 6 de la mañana o a veces más tarde, pero me vengo por aquí y ahí andan tocando las puertas, tocando las puertas, tocando las puertas. Ellos creen
que entre mayor número de puertas toquen, entonces por tocar esas puertas, entonces posiblemente Dios se compadezca de ellos cuando mueran y les pueda dar la salvación. Ellos no van a tocar una puerta para que se abra la puerta y usted lleve luz, vida, libertad. Cuando un cristiano toca la puerta del corazón de alguien, está en plena certidumbre de fe que el poder de la palabra de Dios va a producir luz, libertad en esa persona. Y se va a volver del camino incorrecto al camino correcto. Y esta es una obra no de convencimiento, es una obra de Dios. Usted y yo somos embajadores en el nombre de Jesucristo. Somos embajadores plenipotenciarios. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos envía. ¿A qué nos envía? A llevar el mensaje poderoso de Dios. Pero no te puede usar Dios si no te transforma. Dios no puede usar la vida de una persona que no es transformada por el poder de Dios. No puede ser de esa manera. Usted no le puede poner condiciones a Dios. Yo lo hice y Dios tuvo misericordia de mí. No, pues si no es como yo digo, no. Oye, si el que necesita de Dios eres tú, Dios no necesita de ti. Pero somos tan ignorantes que pensamos que le podemos poner condiciones a Dios. No, hermano, si no es como yo digo, pues no. Pues no. No te preocupes, ¿verdad? Voy a orar por ti todo el tiempo que pueda, pero no es como tú digas. Dígalo, no es como yo diga, es como Dios estableció desde antes de la fundación del mundo que fuera. Amén. Den un aplauso a Dios. A mí me tocó un fregazo de 3 días y me tocó caer y no he vuelto a caer. Gracias a Dios. Quiere decir que entendí. ¿Sí? Pero yo no sé cómo trate con usted. Pero lo que sí es que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de usted. Y cuando de jóvenes, por ejemplo, cuando yo veo a los jóvenes tocando ahí en la congregación, un viernes, hace el 28 exactamente de abril, llegué a la congregación y vi a unos ahí tocando y dije, este no lo conozco, y este sí lo conozco, ¿de dónde los habrán sacado? Dije yo, bueno, pues aquí están. Y que empiezan a tocar, hermano. Y dije, el violín no lo está tocando el Kelvinito. Y ese greñudo no lo conozco. Y luego está un barbón ahí que quién sabe dónde lo pepenaron, dije yo. Y están los hermanos que conozco y estaba ahí Ángel Armenta y todos así. Y estaba los hermanos comprometidos con la obra de Dios de siempre. Estaba Memo, Jessica, estaban todos ellos ahí. Y Kelvin, en lugar de estar tocando el violín, estaba tocando el teclado. Y el batería y todo. Pero déjeme decirle, hermano, yo llegué así cargado y me senté. Empezaron a tocar. Tocaron música del cielo. Una unción y empezó a fluir el Espíritu. Y empezó a haber cánticos espirituales y empezaron a cantar y todo. Esos que ni conocía. Ahora ya sé quién son. Y sí los conozco de siempre, pero no sabía que tocaban. Y tienen una gracia de Dios, pero no nada más una gracia para tocar. Tienen un don para poder tocar el corazón y ministrar. ¿Va conmigo lo que quiero decirle? Y entonces se sube el hermano que poco predica, Santiago. Y empieza a compartir la palabra entre los cantos, entre los cánticos angelicales y la palabra, y oraban, y la palabra y oraban, y los cánticos, y estaba yo vuelto loco. Decía yo, wow, qué tiempo tan bonito. Y empecé a soltar mis cargas y todo, me empecé a gozar.
Y les mandé un mensaje, le dije, hermanos, gracias. Llenaron mi corazón de la abundancia del bien y la misericordia y la alegría del Señor. Y la palabra y la oración fue preciosa. Amado hermano, cuando tú ves a esos jóvenes entregados a Dios, ¿usted cree que es obra de nosotros? No, es una obra de Dios. Obra de Dios. Cuando usted ve aquí los que danzan, es una obra de Dios. Cuando usted ve los que están aquí, los que están acá, son obra de Dios. Pero usted vea, usted que está ahí, usted es una obra de Dios. No todos podemos tocar, no todos podemos predicar, pero hay muchos que predican la palabra. Pero hay muchos servidores, hay muchos maestros de niños que son fieles. Toda su vida han sido fieles. Han pasado 30 años y siguen siendo fieles maestros. En el instituto bíblico, en todo, porque cada quien tiene una obra que Dios le ha encomendado. Y dice la palabra de Dios, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá Dios. Dígalo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá Dios. Este es el sistema. Hay personas que quieren que lo pongan en lo mucho cuando no han pasado por lo poco. Tiene que haber un tiempo de preparación del corazón en una comunión con Dios de todos los días para que del cielo venga lo que usted va a ministrar. No es cuestión de que si sabe tocar, es que el Espíritu de Dios toca el corazón de las personas y el conducto de ese Espíritu de Dios es usted. Las personas reciben a Jesucristo, las personas reciben bendición, sanidades y prodigios y milagros, porque usted cree, porque usted se es enviado a traer luz en medio de la oscuridad, a traer el poder de Dios en medio de donde hay una gran necesidad. La fe en el poder de Cristo no es usted, es el poder que opera. Amado hermano, la iglesia es bien importante, porque las personas que se unen a la iglesia, al unirse a la iglesia en amor, en la unidad, en una misma fe y en un mismo Señor, entonces opera la sanidad de Dios en todos los aspectos de su vida, porque están unidos al cuerpo que es Cristo y Cristo es su bendición. Las personas que no están unidas al cuerpo, que no se relacionan con el cuerpo, que no se relacionan en las casas, que nada más vienen los domingos, difícilmente van a estar unidos a un cuerpo. Y si no tiene usted una casa donde ir, porque vive en algún lugar, ábrala de usted y pídale al Espíritu Santo que haga la obra ahí también. Pero tenemos que venir con las primicias. Los domingos venimos a darle honra y alabanza a Dios, pero ¿qué traemos? Dice la palabra. Las primicias. ¿Y qué eran las primicias? Lo primero del fruto, lo que Dios le dio en la semana, tráigalo. ¿Y qué es? Almas, personas, su agradecimiento a Dios, la oración, cánticos. Si usted está aquí, desde que llega, empieza usted, esta es la persona por la que voy a orar, esta es la persona. El Espíritu Santo le dice esto, y se va a asombrar de lo que Dios va a hacer. Porque usted viene con un corazón que dispuesto a hacer algo, a permitir que Dios haga algo. ¿Sí? Eso es la manera. Entonces Pablo le dice aquí claramente, librándote de tu pueblo, o sea, de los saduceos y los fariseos, dice el 17, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Bueno, usted en su casa agarra el 26 y se lo escudriña, no lo lea, escudriñelo, y se va a dar cuenta que, ¿verdad?, que ahí entra Agripa y, ¿verdad?, y luego entra Festo, ¿verdad?, y entonces se va a la mar para poder ir a Roma. Y en el trayecto a Roma iba con 275 presos. Y iba Julio, era el centurión que iba a cargo.
y en la nave y todo, y llevaba a esos presos a Roma, y era responsable de esos presos con los soldados que iban. En total en el barco iban 276, incluido Pablo. Y empiezan un problema de tempestades y todo, y viene un tiempo bien dramático, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que Pablo les dice: no se suban al barco porque va a haber problemas, y no lo escucharon. Y ahí lo ve usted en el capítulo 27, ¿verdad? En el verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de personas. Va a haber pérdidas. Dice: estoy viendo que va a haber pérdidas. No nos vayamos al mar. Pero el centurión Julio dijo: nos vamos. Y se subieron a otro, que ahí van, ¿verdad? Eso dijo en el capítulo 27, verso 9 y 10. Y usted puede seguir ahí leyendo. Y viene una tormenta tremenda, y todo lo que aconteció en esa tremenda tormenta, y termina finalmente en algo que quiero llamar la atención. Dice el 27, el verso 20: y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tormenta no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído cuando les dije que no se subieran al barco y no zarparan de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, ¿sí? Ahora los exhorto a tener buen ánimo. Se están hundiendo, tragando agua por todos lados, ¿verdad? Y les dice: ahora los exhorto a que se pongan contentos. No habían comido, 14 días tenían de ayuno. Pónganse contentos, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Diga usted: ¡wow! Primero les dijo: se van a perder un montón. Pero ahora les dice: les tengo una buena noticia, pónganse bien contentos, ¿verdad? Pónganse bien contentos. Ninguno de los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesucristo, pereceremos. Ninguno que haya recibido a Jesucristo como su Salvador personal verá muerte. Ninguno de ellos seremos trasladados al reino de su amado Hijo por la eternidad. No, usted se va a quedar. Denle un aplauso a Dios. Pero vea lo que dice. Pero ahora, el 22, es muy importante esto, ¿sí? Regrésense nada más conmigo, por favor, al 26, en el versículo 16. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, le dice a Pablo, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para ponerte por qué? Y por, otra vez, de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahora váyase usted allí al 22 del capítulo 27, 22. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ninguno va a morir. 275 salvos. Dice: pero ahí está, diga conmigo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. ¿De qué? ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿Por qué no dijo de nosotros? ¿Quién no estaba en el barco?
La pregunta es, ¿por qué dijo de vosotros y no de nosotros? Claro, porque Dios le dijo en una visión, los que tienen el servicio, que son servidores y todo, y voy a hacer un buen grupo y me los voy a llevar para predicar el evangelio en Roma. Eso es lo más lógico que hubiera hecho yo. Pero Dios dijo, no, yo que lo que necesito son personas dispuestas a servir y que sean testigos. Los pasó por la muerte, navegando para que los 275 supieran que Dios les había perdonado la vida. Y vieron los milagros y el poder de Dios para creer. Pablo llegó a Roma con 275 creyentes, testigos del poder de Dios durante una travesía tremenda de meses en donde estuvieron a punto de perder la vida. Cuando llegaron a la isla de Malta, comieron, se alegraron, y entonces les dijo Pablo, avienten toda la comida al mar porque si no la barca va a pegar en las rocas y quién sabe cómo nos vaya. Tiraron todo para aligerar la barca y se salvaron. Dígalo, tiraron todo y se salvaron. Amado hermano, si usted no está dispuesto a tirar todo, se va a meter en problemas en la barca. Porque nuestro Dios, dígalo, mi Dios pues suplirá. Dígalo otra vez, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios. Por fe. Por fe. Compare usted el tirar el trigo y tirar la comida contra el poder de haber sido salvos de la muerte. ¿Cuál es el mensaje que le dijo Pablo? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Lo que Dios necesita aquí en la ciudad de Culiacán son testigos que tengan una experiencia de salvación real, que han experimentado, no que tienen el Dios de sus padres, es un Dios de ellos, verdadero, de todos los días, que tiene un propósito para usted y es claro Dios con su vida, para que usted pueda llevar el mensaje maravilloso de salvación y muchas personas puedan aprovechar este aire acondicionado y no haya sillas vacías por ninguna parte, porque nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde. Ministros, siervos de Dios, ¿verdad? Enviados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Me decía un hermano ayer, antier, me dijo, hermano, a mí pueden venir de todas las religiones que quieran y les voy a decir lo que yo sé, que yo era una persona perdida así y Dios transformó mi vida y Dios transformó mi casa y ahora vivo en paz con Dios y con todos. Contra ese testimonio, ¿quién puede? Porque es verdadero. Lo crea la persona o no. No es porque usted esté muy sonriente o porque usted esté muy guapa o muy guapo, no. Es porque Dios ha mostrado que su gracia. La gracia de Dios. Yo quiero terminar diciéndole que les dijo, anímense, alégrense, tengan ánimo. ¿Sí? ¿Qué es el jubileo? Vea por favor el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Lucas 4, 17 al 19. Lucas 4, 17 al 19 y con esto voy a terminar. Dice, Lucas 4, 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu, dígalo conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, diga amén, para dar buenas nuevas a los pobres, amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, amén.
a pregonar libertad a los cautivos, amén, y vista a los ciegos. ¿A qué nos ha enviado Dios? ¿A qué ha enviado Dios esta iglesia? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Y por qué está usted aquí? Por este propósito, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Para eso estamos aquí. No estamos aquí para pensar en nosotros. Nosotros ya hemos pasado de muerte a vida. Estamos aquí para pensar en los demás. Pensar en ellos. Y dice el siguiente versículo. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, perdón, es que tienes que poner Romanos 8, 15 y 10, al 17. Romanos 8, 15 al 17, perdón, no era lo. Ahí está, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, de hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. El siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dígalo, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 17. Porque le van a preguntar, ¿cómo sabe que usted es hijo de Dios? Porque Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si hijos, también herederos. Diga, amén. La próxima vez que platiquemos le voy a platicar de la herencia. Dígale que esté a un lado, somos herederos. Y dice que a lo mejor está pobre, ¿sí? Otra vez me decía alguien, dice, no hombre, cristianos que viven con una mentalidad de pobreza, ¿sí? Van y compran comida y le dan los recipientes esos de plástico, ¿verdad? De unicel o no sé de qué, y los guardan. Y tienen un montón de baratija dentro de la casa, ¿verdad? Y luego, si tiene una camisa que ya no le queda, al niño se la pasan al más chico y del más chico se la pasan al otro. A la tercera puesta el otro ya agarró algo que no sabe lo que es estrenar, ¿verdad? Pero todavía toma la maravillosa idea, ¿verdad? De que pues ya no le queda a nadie, ya no tiene. No pensó en que en la primera vez que estaba buena la camisa, regalársela a alguien que la necesitara. No, la guardó para esperar a que creciera el plebe para poder encasquetarle una camisa usada. Y no me diga la camisa o las blusas que usted trae, ¿verdad? Y de repente llegan a la maravillosa idea, no, si están buenas todavía. Las vamos a partir en pedacitos para que sean los trapos con los que vamos a limpiar en la cocina. Y luego las vamos a hacer tiras y vamos a hacer ¿cómo se dice? Trapeadores. Vamos para trapear, son muy buenas, ¿verdad? Lo que pasa es que son unos miserables. Les falta fe. El que le da al pobre, le presta a Dios y Dios le pagará. Amado hermano, usted no tenga mentalidad de miserable. Somos hijos de un rey, herederos de Dios. ¿Por qué vivir miserablemente? ¿Por qué estar pensando que tengo que guardar las cosas? ¿Por qué no puedo disfrutar la vida? ¿Por qué siempre estoy pensando en que no tengo y no tengo y no tengo? ¿Por qué, amado hermano? Si hoy hay que fildear los frijoles porque no hay muchos en el caldo, pues qué bueno el caldo. Póngale tortillitas si hay, pero con alegría de corazón, no con miseria. Porque cuando usted tiene una mentalidad de miseria, así es tan dañina como la mentalidad de irresponsable. Pero si usted cree en Dios, va a disfrutar la vida. Y va a tener, dice la palabra, para abundar en buenas obras para otros. Dígalo, voy a abundar en buenas obras para otros. Amén. Dígalo, yo soy del 8. Dígalo, yo soy del 8. Dígale al que está a un lado, soy del 8.
El 8 es el día que resucitó Cristo, en el 8º día. Y es el día de la abundancia. Es el día mío. Es el día de la iglesia. Es la abundancia de Dios repartida con gracia y con bendición a todo aquel que cree. ¿Por qué estar esperando la enfermedad? ¿Por qué hacerle un altar a la enfermedad? ¿Por qué caminamos de esta manera? Porque falta fe en Dios. Pero cuando Dios habla, le dice: te voy a hablar en el camino. Llega el ángel y dijo Pablo: ya lo estaba esperando. Ya casi nos vamos a pique y no llegaba. Dice: ¿a quién envió al ángel? El Dios al quien yo sirvo, porque él me dijo que fuera a Roma y a Roma voy. Dígalo: él me dijo que fuera a Roma y a Roma voy. Pero si Dios no le ha hablado, usted no sabe. Ay, hermano, es que no sé si hoy, mañana o pasado, o quién sabe qué va a pasar. Pero ore por mí, hermano, ore por mí, hermano, ore por mí. Ore usted. Imagínese, dice, el hermano Lucano ni me visita. Pues usted tampoco me ha visitado a mí. Y no estoy aquí lloriqueando porque, ¿verdad? Pero cuando digo en el nombre de Jesús, están incluidos todos. Amado hermano, no camine por ese camino. Lo que necesitamos es un Dios todopoderoso. Y amarnos unos a otros de manera sencilla, ¿verdad? Tomando las bendiciones. Y usted le puede decir a Dios: Dios, dices que tú llevas las cargas, te entrego mis cargas. Con responsabilidad. Amén. Fieles mayordomos de Dios. Llegó a Roma Pablo con 275 creyentes, con 275 convertidos, testigos del poder, de la sanidad, de la protección y del cuidado de Dios. Ellos no vieron los ángeles, ellos no vieron ángeles, ellos vieron la realidad. Esa es la iglesia. Eso es lo que necesitamos. Anímese, vayamos adelante. Escribí lo siguiente: la oración no es pedir. Dígalo en voz alta: la oración no es pedir. Otra vez: la oración es el anhelo del alma. La palabra anhelo es hálito. Y la palabra hálito quiere decir como el aire. La oración es una necesidad como respirar. La oración no es pedir. La oración es la necesidad tan grande que tenemos de tener comunión con Dios, que nos hable, escucharlo y amarlo. Es desde adentro del corazón. La oración es admitir diariamente nuestra debilidad y el poder de Dios a nuestra disposición. La oración de comunión con Dios es admitir hoy que estamos necesitados y que creemos que el Señor suplirá todo lo que nos falte. Y no nada más a nosotros, a los vecinos, a los familiares, a las personas, a los que están enfermos. Esa es la vida cristiana. Es una necesidad de presentarse ante el trono de la gracia de Dios y obtener de Él misericordia para todos. La obra que Dios quiere realizar y está realizando en usted es la obra más importante que hay para bendición de esta ciudad, de esta nación y de las naciones. Comprendamos esto, amado hermano. Necesitamos entender que el Evangelio, para que les abra los ojos a las personas, que se conviertan de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Pueden ayudarme con la música? Cuando Dios les abra los ojos mediante la predicación del Evangelio, verán la luz, y con la luz en sus ojos
podrán ver la verdad. Y la verdad los hará libres, libres. Abandonarán las tinieblas del pecado y seguirán en... Yo le hago a usted la invitación. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Usted escuchó esta palabra porque tal vez usted es de los presos que van en un barco a la deriva, en una vida sin gusto, sin ánimo, sin nada. Siente que está perdiendo la vida y que no hay nada para usted. Siente que el cielo se ha cerrado y que todas las cosas le son adversas. Pero hoy es el año de la libertad. Hoy es el día de la libertad. Hoy es el día del jubileo. Hoy es el día en que Dios le restaurará todas las cosas. Si usted recibe a Jesús, si usted recibe la nueva vida, el perdón de pecados, y usted empieza a caminar con Dios, usted verá obra de Dios maravillosa en su vida. ¿Cómo puede usted hoy decirle a Dios que usted quiere un nuevo comienzo, que quiere volver a empezar? Lo puede hacer de una manera sencilla porque Dios está viéndolo y conoce su mente y conoce su corazón y sabe que usted no es perfecto, pero Él es perfecto y Él es capaz de perdonar toda su imperfección. Usted puede hacerlo hoy levantando su mano donde está y decir: Dios, perdóname. Levante su mano, déjela así en alto. Perdóname, Dios. Quiero hoy levantar mis manos arrepentido. Póngase en pie, así como está, por favor. Levante sus manos al cielo, porque de ahí viene la bendición. Y dígale: aquí estoy, Dios, con todos mis defectos y con una gran necesidad. Hoy levanto mis manos al cielo y pido perdón por todos mis pecados. Tu palabra dice que hay una nueva vida para mí. Hoy recibo esa nueva vida, ese poder de lo alto, esa herencia en los santificados, eso que no entiendo pero que sé que tú lo dices y que tú lo haces. Hoy Jesucristo es mi vida y hoy por su gracia soy hecho un hijo, una hija de Dios, y levanto mis manos y me declaro bendecido, bendecida para hacer bendición en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén. Den un aplauso a Dios. Dígale: aquí estoy. Todos de pie. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Sacrificio quiero ser, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque eres mi Dios.
Amados, no hay peor condición que vivir sin fuerza. No hay nada más triste que vivir sin algo que traiga ánimo, aliento y fuerza. Y Dios te está ofreciendo eso. Pero ese ánimo y esa fuerza van a venir en la medida que tú vayas y seas luz. Cuando veas a las personas recibir a Jesucristo, te vas a llenar de Dios. El domingo vas a llegar aquí con las gavillas, con personas que tienen contigo. Y tu corazón rebosando delante de Dios. Saber que hemos hecho algo de gran trascendencia eterna. Mucho más importante que todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer y qué tengo que hacer yo? Unirte a Jesús para que Él te invite a caminar con Él y a hacer juntos lo que Él ha decidido hacer: caminar con Dios. En una oración sencilla, dile hoy a Dios: quiero caminar contigo, quiero hacer tu voluntad. En donde tú estés trabajando, quiero unirme a ti para hacer bendición. Y que el próximo domingo este lugar rebose de bendición y de gracia. Amén. ¿Puede ser algo más? Es bien bonito poder saber que Dios hace algo a través de nuestras vidas. El próximo domingo a las 6 de la tarde va a haber aquí una cena para mujeres. Tráigase muchas mujeres. Van a ser bendecidas aquí. Y tal vez ellos extiendan esta bendición a sus hijos y a sus esposos. El próximo domingo ahí afuera están vendiendo los boletos para una cena bonita, alegre. Dese usted la bendición de invitar a alguien. No piense en 150 pesos. Piense en la bendición tan grande que le va a extender a alguien. Y Dios le proveerá más de eso. Vayamos hacia adelante creyendo en Dios. Esta iglesia es llamada a ser luz y bendición, y lo ha sido hasta el día de hoy por su gracia, no por sus líderes, por su gracia. Y creo que viene un tiempo de una explosión en la ciudad, de una gracia del cielo grande y poderosa. Amén. Amén. Señor, gracias por este momento en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por los que hoy por primera vez levantaron su mano a recibir a Jesucristo. Hoy tu Espíritu obre en sus vidas. Lo creemos y lo que creemos declaramos. Gracias por todas las personas que con gratitud se pararon al frente para darte gracias por su salud, y otros para pedir por su salud, y otros que vienen de fuera de Tijuana y que tú has sanado hoy, Señor, aquí en este lugar. Porque tu obra es tan grande y poderosa que son conocidas por ti y hechas para ti. Gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse un momento. Amén. Vamos a honrar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas, y vamos a cantarle a Dios.